Muy bien, Juan capítulo 1. Vamos a empezar a tratar juntos el Evangelio de Juan. Yo comentaba en la clase de la mañana, nosotros por la mañana estudiamos Marcos y comentaba que íbamos a empezar hoy a estudiar Juan en las predicaciones. Cada vez que predique yo, vamos a analizar un capítulo siguiente o el siguiente capítulo del libro de Juan. Lo siento por aquellos que quizás tengan la costumbre de venir a un culto solo, porque como me toca mes sí y mes no por la mañana y por la tarde, va a ser un mes por la mañana y un mes por la tarde. Entonces, bueno, alguno quizás se quede con algún capítulo por allí colgado, pero bueno, mi invitación es que vengan por las tardes para que puedan escuchar la continuación de los capítulos, ¿sí? Pero vamos a tratar, en principio, un capítulo de Juan por la mañana, cuando me toque predicar por la mañana, y el que sigue por la tarde al siguiente mes, y así hasta que podamos terminar. Y hoy empezamos con el primer capítulo de Juan. Leíamos recién los primeros 18 versículos, y no vamos a leer todo porque sería muy extenso, pero la idea es que podamos tener la lectura de la palabra de Dios como un hábito constante en nuestras vidas. Es algo imprescindible, esencial, que podamos leer juntos la palabra del Señor. Esto surgió en mi corazón cuando empezamos a leer con nuestros hijos la Biblia, ¿sí? Veníamos leyendo un montón de libros y de devocionales y un día dijimos, tenemos que leer como familia la Biblia. Y empezamos con Juan. Nosotros como familia ya lo leímos entero. Ahora ya estamos en Lucas, y es un hábito familiar que les recomiendo, que sentarnos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con aquellos que compartimos el piso o la casa y poder leer un capítulo de la palabra del Señor por día. Nos enseña mucho, nos hace mucho bien, nos muestra la voluntad de Dios y recibimos de Dios de primera mano, sin interferencias, sin intercesiones. Y vamos a decir algo de Juan antes de empezar. Decíamos en la mañana cosas de Marcos como para que nos ubiquemos quién era y quién hablaba. Y en el caso de Juan hay que pensar que cuando vamos a leer el Evangelio de Juan, es un Evangelio que está escrito por uno de los apóstoles o de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Juan estuvo con Jesús cara a cara. Conoció todo lo que Jesús hizo. Lo oyó, lo vio, lo escuchó. Hay un detalle muy particular de Juan. Se dice que era prácticamente un adolescente al empezar el ministerio de Jesús. Unos 18 años, 17, 18 años tendría Juan cuando estuvo con Jesús. Así que era prácticamente un adolescente. Eso nos ubica en cómo vivió Juan todo el tiempo con Jesús. Imagínense a un chico de 18 años hasta los 20, 21 años, esos 3 años intensos delante del Maestro. Dice la Biblia que Jesús lo amaba especialmente. Muchas veces la Biblia lo relata, nos muestra a Juan recostado en el pecho de Jesús. Sería como un hermano menor para Jesús, que pensemos que Jesús tenía 30 años, y si Juan tenía unos 17, 18, sería como su hermano menor. Lo recostaba sobre su pecho, le hablaba muchas veces a solas, le entendería y le mostraría cosas que quizás a muchos otros no les mostraría. Y fue uno de los discípulos que vivió todos los momentos de Jesús. Pensemos que hay muchos momentos que aún los 12 no vivieron todos. Sí, muchas veces que Jesús se apartaba con Pedro, Jacobo y Juan, los 3 discípulos que muchas veces Jesús se los llevaba aparte de los 12 para enseñarles algo, mostrarles algo, que compartieran algo. Muchos momentos de sanidad donde Jesús los hacía salir a todos, menos a Pedro, Jacobo y Juan. Y mucho, por ejemplo, la transfiguración, todos abajo, menos Pedro, Jacobo y Juan. Así que Juan es un discípulo que vivió momentos muy exclusivos, de mucha fuerza, de mucho poder de Jesús, junto a Jesús. Le entendió de primera mano. Y si pensamos en el después, pensemos que Juan fue uno de los pocos, si no el único, si creemos en la tradición, que vivió muchos años después de Jesús. ¿Sí? Casi todos los apóstoles, según la tradición, por lo menos, no es un dato bíblico, pero puede ser muy factible, murieron 20, 30 años después de que Jesús murió. Muchos de ellos crucificados, muchos de ellos martirizados.
Juan muere de anciano casi 70 años después de Jesús. O sea que fue un discípulo que tuvo que haber pasado muchas, pero muchas cosas, muchas reflexiones, muchas crisis de fe, muchas cosas vividas después de que Jesús se fuera. Y entonces entendió a Jesús de una manera muy particular. Y eso es lo que nos trata de mostrar en su Evangelio. Y nos trata de mostrar algo en este primer capítulo, que les invito a que lean después los versículos que no hemos alcanzado a leer en casa. Nos muestra algo que nos viene muy bien en nuestra época. Todos, aún Juan, piensen, Juan con 18 años, ¿por qué se habrá sentido atraído a seguir a Jesús? Imagínense un hombre de 30 años que va a hacer un nuevo ministerio, que empieza a ser famoso, que empieza a sanar. ¿Por qué lo sigue un chico de 18 años? Habrá habido mil razones. Quizás habrá pensado, me hago famoso, quizás ha pensado, las chicas me van a seguir, quizás haya pensado, qué cantidad de cosas puedo hacer, por ahí este hombre se posiciona a nivel político y me pone a su lado. La cantidad de cosas que habrá pensado Juan para acercarse a Jesús. Nosotros no somos distintos. Cuando nos acercamos a Jesús o a Dios, nos acercamos tratando de satisfacer alguna necesidad. Algunos porque nos falta el trabajo, a otros porque tenemos un problema de salud, algunos porque la familia se nos ha destrozado, otros porque no alcanzamos lo que queremos, algunos quizás pensando que Dios puede hacer un milagro y tirarnos dinero desde el cielo o lo que sea. Cada uno sabrá la razón por la que se acerca al Señor. Todos nos acercamos buscando algo de Dios. Y Juan lo tiene claro. Y Juan habrá sido uno de ellos. Y Juan pasó muchos años pensando y repensando en su relación con Dios y en por qué se acercaba a Dios y qué era lo que Dios le daba. Habrá pensado muchas veces, yo me acerqué para ver sanidad y he visto mucha gente que se sanó y mucha gente que no se sanó. Me he acercado a Dios pensando que Dios se proveía de todo lo que necesitamos a nivel económico y he visto a lo largo de los años, habrá dicho Juan, mucha gente que tuvo todo y mucha gente que careció de todo. Me he acercado a Dios a lo largo de los años y he visto mucha gente consolada y mucha gente que a pesar de tener a Dios no está consolada. Y eso mismo nos pasa a nosotros. A medida que nos acercamos a Dios y sobre todo en tiempos de crisis, podemos descubrir que Dios muchas veces nos da lo que queremos y muchas veces no. A veces nos hemos acercado a Dios con enfermedad y somos sanados y muchas veces no. O otras veces no sé si muchas, pero alguna vez quizás no. Muchas veces nos acercamos a Dios pensando que nos va a dar el trabajo que no nos surge y a veces lo tenemos y muchas otras veces no. Quizás nos acercamos a Dios diciendo, bueno, si el trabajo no, por lo menos me va a consolar. Y hay veces que en esa soledad y en esas angustias me siento consolado y otras veces no. Y entonces, ¿qué es lo que nos da Dios cuando nos acercamos a Él? Y eso es lo que nos cuenta Juan. Lo que pasa es que lo cuenta en algunos versículos y a veces si no logramos seguirle, nos podemos llegar a perder qué es lo más importante que Él nos refleja en este primer capítulo acerca de la esencia del cristianismo. ¿Por qué somos cristianos? Si hay veces que recibimos lo que queremos y hay veces que no. Si hay veces que me siento consolado y bien y hay veces que no. Si hay veces que el que está a mi lado le puedo decir, pero si a mí todo me va bien y otras veces no se lo puedo decir. Y a veces el que está al lado llora amargamente por sus necesidades no satisfechas y yo lloro al lado de él. ¿Y qué le digo entonces? ¿Para qué está mi Dios? Eso es lo que nos cuenta un poquito Juan aquí. Y hay una cosa que vamos a descubrir en todos estos versículos. Por supuesto que hay una cosa que está muy aquí presente en los primeros dos o tres versículos, que quizás para muchos que hayan conocido de primera mano algún curso teológico, quizás hayan dicho, bueno, quizás el mensaje vaya por este lado. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en un contexto de teología podríamos decir, Juan acá explica en pocas palabras mucho de Jesús.
Si algunos piensan que Jesús, y esto podría ser la esencia del cristianismo, ¿por qué soy cristiano? Porque Jesús es Dios. Y eso nos transforma en cristianos. Y si quieren lo repasamos para aquel que no lo tenga claro. Jesús no es un gran profeta, no es un buen hombre, no es un hombre especial, no es un sanador, no es un gran filósofo, es Dios. Y esa es la diferencia que tenemos los cristianos con cualquier otra religión que quieran comparar. No hay ninguna religión de ningún lugar de la tierra que diga que su líder es Dios.